mencionabas, ¿no? Exactamente, y Luis José está con nosotros y es alguien que sigue, por supuesto, la política desde hace mucho tiempo, acompaña al gobierno, pero para muchos mañana es un momento histórico, Luis, en el mega juicio de Cuadernos de la Corrupción, Cristina Fernández sentada allí en el banquillo de los acusados. ¿Qué significa esto? Buenas noches, gracias por el contacto. ¿Cómo anda, Huguito? Bien, un gusto. Y mirá, en lo personal para mí me da una gran satisfacción, porque es una gran reivindicación. Nosotros en su momento le decíamos a Néstor Kirchner, este mecanismo de obra pública con sobreprecio, con redeterminaciones de precio, con empresas elegidas a dedo, que son siempre las mismas, que se quedan con la obra y después subcontratan a otras empresas, es una radiografía que la política la tomó como financiamiento de sus campañas electorales. ¿La puede ignorar Cristina? ¿Podía ignorar Cristina? No, de ninguna manera, como no lo pueden ignorar gobernadores e intendentes de distintos partidos políticos que siguen usando ese mecanismo de obra pública para financiar sus campañas electorales. Así que a mí en lo personal me llena de satisfacción porque este es un tema que hace muchísimos años que nosotros venimos denunciando. Es más, te lo vuelvo a repetir, se lo dije a Néstor Kirchner en más de una oportunidad cuando quería que de alguna manera alguna obra que íbamos a ejecutar en la ciudad de Córdoba le hiciera determinada empresa y nosotros nos oponíamos porque o era con una licitación o no la hacíamos de ninguna manera y no la terminamos haciendo. Así que es un tema que ojalá termine con una condena para que muchos dirigentes políticos entiendan que después te parece un tipo como Milei y le agarra fobia con el tema de la obra pública porque dice que es un terrible antro de corrupción y tiene toda la razón del mundo porque ahí vas a tener mañana, cuando los fiscales den lectura a la acusación, como el mecanismo de financiamiento de campañas electorales multimillonarias a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en este caso puntual en el tema de las campañas nacionales y lo que se del demostró, espacio de Luis, Cristina. es un mecanismo, ¿no? Hablando de la serie de Brasil, ¿no? Como si fuera el Lavallato, un mecanismo donde la energía estaba puesta en un sistema de recaudación con epicentro en los empresarios, es decir, que mal se puede hablar de lawfare, porque acá los principales empresarios que responden a las compañías más importantes de la Argentina están siendo juzgados por cohecho activo, por pagar coimas, ¿no? Bueno, nosotros en Córdoba tenemos un caso emblemático. Odebrecht reconoció en el mundo, que no hizo obras sin pagar cometa, en el mundo. Yo estaba como embajador en Ecuador cuando lo metían preso al vicepresidente Jorge Glass, el vicepresidente de Correa, en el gobierno ecuatoriano, por el tema en Córdoba el tema de los gasoductos troncales, una denuncia de corrupción terrible que nosotros presentamos en su momento por el tema de Odebrecht y la justicia no quiso mirar. Bueno, ahí va a tener los empresarios donde han reconocido, de hecho que hace 20 días, un mes atrás, hasta ofrecieron pagar algún tipo de pena pecuniaria para eximirse del juicio. Claramente es una matriz de corrupción que debería avergonzarnos a todos, ¿no? Sí. Sí, Luis, buenas noches. El juicio va a comenzar por Zoom. Fue parte de un debate que al menos las primeras audiencias, fueran presenciales. Explicaban en el juzgado que por una cuestión de cantidad de imputados, de abogados y diferentes referentes de la justicia que tienen que estar presentes, eso no era viable. Algunos opinaban que sí, por ejemplo, en el auditorio de la Facultad de Derecho o en un teatro. Claro. ¿Usted cree que, digamos, que el hecho de la virtualidad puede restarle impacto a un juicio de esta magnitud? Poder al menos no ver a la expresidenta sentada nuevamente en un banquillo de un tribunal. Yo hace 40 años soy abogado penalista. Quédate tranquila que los que tienen que sentir mañana el rigor de la ley lo van a sentir aún sea por Zoom. Aún conectado como estoy yo con la computadora vía Zoom, te puedo garantizar que los que tienen que sentir si la justicia quiere llegar a fondo y si este tema termina siendo claramente un hecho ejemplificador para la política argentina, van a sentir el rigor sea por Zoom o estén sentados frente al tribunal y al Ministerio Público. Yo creo que no hace falta exagerar y sobreactuar. Naturalmente es muy difícil que una sala de audiencia pueda albergar semejante cantidad de número de imputados, así pero no tengo ninguna duda, conozco la experiencia, me dice que el imputado esta noche no duerme y a partir de mañana claramente cada día de audiencia es un día de tortura. Claro. Bueno, que pague, que se paguen las deudas, ¿no? Que pague el que comete
delito en la Argentina, que devuelva lo robado, en todo caso no hay discusión sobre eso, y que no le den más beneficios, ¿no? Que ese es otro de los temas que ahora vamos a hablar, mientras Tommy Dente tiene una pregunta, por favor, Luis. No, sí. Luis, básicamente quería preguntarle, buenas noches, ¿cómo le va? Se generó mucho revuelo respecto de la detención en la casa de San José, porque muchos consideran que no es una cárcel, que no está detenida, sino que está pasándola bien. ¿Cree usted que existe la posibilidad en esta nueva causa de que se reconsidere el lugar de detención? Yo fui muy claro, lo dije el primer día, dije, me parecía que la decisión del tribunal de ejecución de la pena se había equivocado en el lugar, la forma y la modalidad. Yo no... Es más, si quería una prisión domiciliaria, debía haber sido en su verdadero domicilio en el sur, en la Patagonia, que esto iba a generar esta situación que vivimos, aparece como el cucú cada 2 minutos por la ventana, saludando al... Yo no conozco, hace muchos años que ejerzo la profesión, y la verdad que este tema... Es muy difícil conseguir una prisión domiciliaria. Pero bueno, si se va a dar y las características deberían haber evaluado todo esto que ahora, hasta con mucha naturalidad, se termina naturalizando una situación verdaderamente... Bueno, habrá que ver qué pasa con esta condena, si esta llega a condena y qué dice el tribunal, si se podría mantener la situación de detención que hoy goza la presidenta. Al límite de un privilegio, lo digo con claridad. Yo llevo 40 años ejerciendo la profesión, yo nunca tuve la posibilidad de tener un cliente que pueda tener prisión domiciliaria con semejante nivel de exhibición, ¿no? Impresionante, impresionante. Está con nosotros Diego Valenzuela, queremos pedirle una opinión porque él también ha seguido este y otros temas, hay mucho para hablar con Diego, recientemente electo. No sé si coincides con lo que dice Lujo. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Hugo? Frente al juicio de mañana, la verdad que por un lado uno dice, che, de nuevo una vicepresidenta y expresidenta, ex vicepresidenta en el banquillo de los acusados. Por otro lado, ¿puede mejorar la democracia? No sé, te lo pregunto. Que la justicia funcione incluso con los más poderosos mejora la democracia. Así tiene que ser. Y para todos los gobiernos. Así que bienvenido lo que suceda y ratificar, obviamente, que no podemos seguir con los bailecitos. Que es decir, que la impunidad tiene que hacerse cargo de estas condenas y de lo que está diciendo la justicia sobre estas gestiones. Luis. Comparto así, o sea, el ciudadano común necesita tener la certeza de que la hace las paga, que acá no hay distingo. O sea, recién arrancaba este programa contando el tema de Cristina cobrando la doble jubilación en un país donde el 90% de los jubilados cobran la mínima. La verdad, debería darte un poco de vergüenza, ¿viste? Y sin embargo, los tipos, recién escuchaba que aparentemente si tiene que devolver, estamos hablando de una cifra de 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos jubilados, cuántas jubilaciones son esas? Digo, y pidiendo un nosotros plus por necesitamos... domicilio en el sur, ¿no? Mientras vivía acá, ¿no? Además, para decir algo que siempre sorprende. Sí, es un montón de ítems que fueron incrementando su haber jubilatorio. Yo digo, el ciudadano común necesita este tipo de ejemplos. La gente, el tipo que hace un esfuerzo descomunal para aguantar, necesita que acá no haya, cuando te toca el tema de la justicia y no haya distingo, ¿viste? Si cometiste un delito, viejo, bancátela. Sí, yo quería preguntarles también, Diego, Luis, un poco las imágenes que vemos de la expresidenta bailando, digo, completamente, podríamos decir, disociada de la realidad. Digo, al menos de lo que pasa en su propio espacio también, ¿no? Con su rol, que no deja, al menos que cesen las internas y no parecerían agravarlas. En ese sentido, ¿no es también beneficioso para el oficialismo, digo, ¿no? Por una oposición completamente dividida y peleada entre ellos? Bueno, yo diría que sí, hay una desconexión terrible, festejar una derrota y también es parte ese baile de la interna con Kicillof. Hoy hay un comunicado de los intendentes que juegan con Kicillof. Está partido el kirchnerismo en la provincia. Hubo afiches en el Partido Justicialista que hablaba de los herederos, que eso hay una objeción monarquía total a Máximo Kirchner, ¿no? Pero hasta ahora, ¿qué han hecho? Se mantienen juntos porque divididos pierden. Pero ese estar juntos no tiene una coherencia, no tiene una idea, no genera esperanza, porque ya los conocemos, ya fracasaron. Para colmo, acá hay algo irresuelto, que es si Cristina sigue tabicando nuevos liderazgos dentro del kirchnerismo. Nosotros trabajamos para ganar la provincia y descontamos que ellos, más tarde o más temprano, quizás se vuelvan a unir, como hicieron hasta ahora, a pesar de que están peleados, para no perder el gobierno. Así que nosotros tenemos que redoblar esfuerzos. Luis, ¿qué pensás? ¿Se hunden juntos o vos siempre sos prudente en este sentido, ¿no? Pensando en el peronismo, versión kirchnerista, por ejemplo. Yo una vez dije que si en el Titanic hubiese estado lleno de peronistas no se ahogaba ninguno. Son sobrevivientes.
No hay que subestimarlo. Vos te cagás de risa, Huguito, pero nadando perrito, haciendo la plancha, todos llegan a la costa de la... No sé cómo La hace. historia de la Argentina dice que los tipos siempre sobreviven a la más grande catástrofe. Yo no subestimo nunca al enemigo. Perdón que me sonrío, pero me acuerdo que cuando hablaste de Kicillof, dijiste, viene Kicillof con el circo de Moscú y yo te juro casi me tengo que ir del aire porque fue como... Es muy me imaginé, ¿entendés? Me imaginé Kicillof en ese contexto, ¿viste? Ahí. No, pero te quiero ser gráfico para definirte una situación. Yo creo que es parte del pasado, la gente lo dijo hace 15 días atrás, pero no hay que subestimarlo porque yo no soy de los que creo, vos podés hacerle tomar la sopa a tu hijo con la foto del Cuco un par de veces, pero a la cuarta vez ya no le tiene miedo. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el futuro, que ellos sigan anclados en el pasado, con esa nostalgia horrible de creer que... nosotros tenemos que pensar cómo le resolvemos el problema a los argentinos porque en el futuro está el presente, así que ahí hay que elaborar. Pero el peronismo siempre hizo eso, siempre anclado en el pasado con esa conducta nostálgica, juzgando, mirando la historia y tener un historiador al lado tuyo y que le podés preguntar. La historia de la Argentina dice que se las arreglaron siempre para estar con algún nivel de presencia. Por eso digo, yo no lo subestimo. ¿Qué decís sobre esto de la historia? Sí, bueno, comparto. Reiteran fórmulas viejas. Ahora trataron de reeditar el Bradeno Perón diciendo que la elección fue con Trump. Hoy en este comunicado dicen que fue un empate técnico, porque la distancia fue corta. No importa, se le ganó la elección de diputados. Y la de septiembre fue buena. 34 puntos, fue la mejor elección de la Libertad Avanza en una elección provincial, claro, donde jugaban los intendentes. Bueno, en mi caso 37 en la primera sección electoral, ahora sacamos 41. Claro. Así que el combo de septiembre-octubre para Libertad Avanza fue muy bueno. Y después que la mayoría de los que votan son sub 40. Y este es un dato demográfico además, ¿no? Y cualitativo que cuenta probablemente una nueva Argentina. ¿Qué decía, Cecilia? Sí, Te quería preguntabas preguntarle después, a Luis algo que me quedó de lo que conversábamos antes del tema de ANSES de Cristina y este rechazo de la cautelar y la posibilidad de que lo que va a suceder en las próximas horas de que Capital Humano a través de ANSES vaya a pedirle lo que cobró entre diciembre de 2010 y noviembre de 2024, estos casi 1.000 millones de pesos. Luis, técnicamente, jurídicamente, ella podría... ¿qué margen de defensa tiene, podríamos decir, o qué elementos tiene para imponerse ante esto? En primer lugar, me das pie para poder decir que el trabajo de Capital Humano para que tener esta sentencia ha sido descomunal. Acordate que las anteriores resoluciones avalaban el tema de la doble percepción de haber jubilatorio. Ahí hizo un gran trabajo jurídico el área jurídica Capital Humano para hacerle entender al juez que esto era una locura, que había sido mal interpretada la norma, que no le correspondía a ella cobrar una doble asignación. Bueno, yo entiendo que la justicia puede entender que puede operar un embargo sobre el porcentaje que se puede embargar de ese salario que ella va a cobrar, de ese haber jubilatorio que ella va a cobrar. Por supuesto, imagina si la deuda son 1.000 millones de mangos, te imaginas cuánto tiempo va a durar ese embargo. Pero bueno, la pregunta el precedente es interesante, te quiero decir. Las condenas que en Perú son habituales contra exmandatarios, acá llegan casi por primera vez, ¿no? Aunque lo vemos con algún beneficio. ¿La devolución del dinero se logrará o ese dinero no se toca? Porque yo creo que Lázaro Báez sigue facturando, no entendemos bien cómo hace, pero sigue facturando alquiler de sus propiedades, ¿viste? Es insólito esto, Luis. Bueno, ahí es un tema, una deuda pendiente que tiene el Parlamento, ¿no? Nosotros, acordate que se han frustrado un montón de situaciones que venimos planteando, que intentamos plantear en su momento. Bueno, supongo yo que a partir del 10 de diciembre, con una nueva composición parlamentaria, este tipo de debate se pueda dar, porque claramente la víscera más sensible está en el bolsillo. Entonces, claramente, a estos tipos que se enriquecen hay que meterle en el bolsillo. Le duele mucho más el bolsillo que la detención, porque siempre tiene un artilugio para convertirla en una detención domiciliaria. Ahora, cuando le trabajas en embargo y le quitas los bienes que se apropiaron y por la que se enriquecieron, claramente ahí empiezan a sufrir y se dan cuenta de la verdadera dimensión de la condena que le toca cumplir, ¿no? Luis, pero bueno, ahí hay una deuda pendiente de la política. Debe haber en este momento mucha gente mirando el programa que debe estar absolutamente
convencida, pero categóricamente, de que Cristina es inocente y que esto es parte de una opereta y son maniobras amañosas para hacerla quedar mal y es una líder y es la persona más buena. Me agua bendita, básicamente. ¿Qué se le explica a esa gente? Pero no desde la subjetividad, sino desde la información que uno tiene accediendo a archivos. Solamente un fanático. Solamente un fanático, claro. Y si un fanático no perdás tiempo porque es al pedo, el fanático no lo va a convencer de ninguna manera. No hay ninguna posibilidad que Cristina no supiera que el mecanismo de enriquecimiento de la política, del financiamiento de las campañas electorales, del sostenimiento de muchas estructuras políticas es a través de esta mecánica. Te lo digo porque se lo dije al marido de ella en 10 oportunidades cuando era intendente de Córdoba. Decía, de esta forma, Néstor, no. De esta manera no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con la electroingeniería, no lo vamos a hacer de esta manera. Si no podemos licitar, la obra no la vamos a hacer. Y no la hicimos. Y querés que te diga la verdad, me recontraputeaban acá. Ah, mirá, juez, se opone, no quiere hacer la obra, tiene siempre un pero. Hoy estaría en el penal de Ezeiza. Así que siento un gran orgullo de que después de 20 años de haber sido intendente, haber dicho, ¿por qué esta mecánica de empresarios poniendo plata, llevando el retorno para financiar, es una mecánica a lo largo y a lo ancho de la Argentina? Cristina la podía ignorar de ninguna manera, como no la pueden ignorar intendentes, gobernadores. Es una forma horrible de financiamiento político que tiene la política. Diego, ¿vos crees que va a devolver la plata? ¿O alguno de los condenados? Sobre todo Cristina Fernández, por lo que significa. Bueno, debería. La justicia tendría que resarcir no solamente con la pena, sino también con la devolución del dinero, si así se pudiese, ¿no? Embargando bienes o haciendo lo que corresponda. Claro, pero ese mecanismo todavía le falta, esta democracia imperfecta que tiene mejoras por un lado, sobre todo porque arranca un juicio, Luis, que no es el último. Se viene memorando un entendimiento con Irán, se viene Otesur y los sauces, y me parece que ese escenario además es muy contundente, o sea, lo que le viene al kirchnerismo, y a Máximo Kirchner, a quien no se lo vio muy bien el otro día, no sé si es algo de su vida privada, no nos metemos ahí, pero lo que vemos de la dimensión política del asunto, Luis, es que el kirchnerismo está bajo tela de juicio, literal. Sí, yo desde el punto de vista procesal, Otesur y los sauces es la única causa que veo compleja. El tema del memorándum es un tema que inteligentemente ellos se blindaron buscando una ley, una locura, claro, un despropósito. Pero ahí tienen cómo defenderse. Lo dije el primer día, lo dije el día que se discutió el memorándum en el Senado de la Nación, que era una locura, era una interpretación caprichosa, que no le podía quitar al fiscal natural de la causa la investigación del hecho delictivo. Pero bueno, en aquel momento tampoco la justicia hizo mucho para patalear. En el Otesur y los sauces yo veo ahí una complicación procesal porque claramente es una maniobra de lavado de dinero que va a ser muy difícil poder justificar. No veo que puedan conseguir pruebas para justificar ese hecho delictivo. Diego, ¿vos ves que la corrupción es algo que se empieza a tratar con seriedad? Porque hay momentos donde es la economía, la inseguridad y la corrupción. Hay momentos donde la corrupción, de nuevo, es una demanda mayor de la ciudadanía. ¿Vos ves que esto ayuda a evitar la impunidad? ¿O? Sí, desde ya. Siempre el bolsillo manda, la inseguridad manda, pero el funcionamiento institucional, el que las hace, las paga, que la justicia pueda hacer su trabajo, también es muy importante, porque genera credibilidad y confianza de la sociedad en el contrato con sus representantes, ¿no? Así que me parece que más allá de que se trate de Cristina, creo que esto es sano. Me gustó la palabra credibilidad y confianza, porque en algún momento, tirando piedra del otro lado y con algunos problemas propios, el gobierno generó alguna, no sé si crisis de confianza, Luis, se lo pregunto también, o alguna pérdida de credibilidad, es pregunta. Bueno, nosotros tenemos que entender que nada de lo que hagan ellos y que la gente por ahí le tolera, nosotros lo podemos hacer. Eso es una regla de oro. Yo vengo insistiendo, ninguna conducta que el kirchnerismo pueda explicar de alguna manera o intente explicar, nosotros podemos copiar, imitar. Nosotros no basta hacerlo, sino también parecerlo. Yo insisto con este tema. Es un tema donde a nosotros la sociedad, con todo derecho, nos va a exigir otro nivel ético, moral, otra vara. Y está bárbaro que así sea. Y nosotros tenemos que seguir bregando para que nos midan con otra vara, porque si no somos parecidos y la verdad que cuando la gente cree que somos parecidos se termina confundiendo y nosotros no podemos confundir a la gente. Luis, teniendo en cuenta con la grave acusación que Cristina Kirchner llega mañana al comienzo del juicio como jefa de esta asociación ilícita y teniendo en cuenta también la enorme cantidad de prueba que se produjo y que muestra que estaba al tanto de lo que sucedía en torno a la obra pública, ¿cuánto cree usted que puede ser la condena que afronte
Y si eso obviamente después con las ratificaciones posteriores, bueno, obviamente se abriría un nuevo plazo de encierro para ella. Ah, ¿no? porque hay 12 años previsto por asociación ilícita. Claro, ¿no? Sí, exacto. sí. De movida eso, pero no sé si puede haber algún agravante. Mi experiencia en materia de derecho penal dice que no se puede hacer un PRODE con eso. O sea, hay que ser prudente, hay que ver qué prueba, cómo se logra acreditar determinadas cuestiones. La presencia de los empresarios es un tema emblemático. Te quiero decir que no conozco causas donde tenga sentado al responsable de la maniobra, al jefe de la asociación ilícita, y los empresarios terminando admitiendo que esta era la mecánica que tenían. Después tratarán de justificarla como pueda. Eso es terriblemente contundente. Es un argumento que yo te diría... si tenés esas dos cosas, si yo fuera el abogado defensor, trataría de que las audiencias fueran muy cortas y tratar de evitar, porque la verdad que la prueba, desde ese punto de vista, tiene una contundencia procesal pocas veces vista. Bueno, después la mensuración de la pena va a depender claramente de lo que se pueda cuantificar del daño causado, ¿no? Ese es un tema que claramente le queda al tribunal. ¿Puedo aprovechar para una sí, reflexión que es el Código Penal? Sí, por favor. Estamos hoy claro. haciendo el intento número 18, me contaban el otro día. 18, mira vos. De reforma a un código que tiene más de 100 años, que actualiza modalidades delictivas, que hace que las penas sean efectivas, donde también se actualiza el tema de la pena al funcionario que delinque. Así que es muy importante que este Código Penal que está empujando el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich muy involucrada, realmente se pueda tratar a nivel legislativo para actualizarnos y también responder a la demanda social de poner en el centro de la escena la honestidad y a las víctimas. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo que es de 1921 o 22, Sí. pasaron más de 100 años, el gobierno lo tiene ya preparado, el presidente Milei lo manda a sesiones extraordinarias, es de una enorme necesidad, según el gobierno, y yo creo que para los argentinos, Luis, no sé si usted coincide, la reforma de un código penal que actualice la demanda ciudadana, ¿no? Hay nuevos delitos, entre otras cuestiones. El Código Penal necesita ser reformado de manera global. No sirven los parches. En el derecho penal los parches no sirven. Claramente el capítulo contra la administración pública es un capítulo que necesita ser totalmente reformado. Las penas más benévolas que tiene el Código Penal las tiene el capítulo contra la administración pública, donde las penas deberían ser absolutamente más severas. Yo estoy esperando que ese momento llegue para poder dar un debate inteligente, prudente, donde ningún argentino decente se puede oponer, porque esto no es en contra de nadie. Es establecer, levantar la vara ética, decir, bueno, muchachos, a partir de ahora nos fijamos, esta es la vara, todos sabemos cuánto es el delito, por tal delito contra la administración pública, cuál es la pena, no podés ignorar, no podés después. Pero bueno, es un debate que yo lo estoy esperando con muchas ansias hace muchísimos años. Luis, muchas gracias por este contacto. Bueno, un abrazo. Saludos. Una última.